Ok, buenos días, buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver un pequeño video, un tutorial sobre cómo utilizar Google Earth Engine, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo con una base de datos. Vamos a extraer y visualizar una base de datos dentro de Google Earth Engine. Ok, entonces antes de comenzar, lo primero que tienen que hacer es ir al sitio de Google Earth Engine, ¿sí? La dirección de internet, la dirección del sitio web es earthengine.google.com, ¿sí? Y ya una vez que teclearon la dirección de internet, llegamos al sitio, ¿no? Previamente, para poder utilizar la plataforma Google Earth Engine, tienen que crear una cuenta, ¿no? Entonces, básicamente se van aquí donde dice Sign Up y es una cuenta libre. Básicamente es dar su nombre, una dirección de internet, preferentemente de Gmail, ¿no? Porque pues este es parte de los servicios que provee Google. Entonces si tienen una cuenta de Gmail, no sé si sea un requisito, pero básicamente es mucho más fácil, accesan mucho más fácil. Earth Engine liga inmediatamente esa cuenta de Gmail, entonces es mucho más fácil accesar, ¿no? En mi caso, yo ya he utilizado esta herramienta. Entonces básicamente al ingresar al editor de código se va a enlazar a una cuenta de Gmail, ¿no? Entonces, para ver el editor del código, que básicamente es la herramienta que vamos a utilizar para extraer los datos, nos vamos aquí en Platform y tecleamos o seleccionamos Code Editor, ¿no? O el editor de código, ¿sí? Entonces esperamos y ahí está, ¿ok? En mi caso yo tengo algunos scripts ya hechos. Entonces, como yo tengo dos cuentas de Gmail, tengo la de Gmail normal y una institucional. Ayer me di cuenta que había ingresado con la cuenta de Gmail, entonces no me permitió hacer cambios, ¿no? Entonces, en el caso de que ustedes tengan varias cuentas de Gmail, asegúrense que están utilizando la cuenta con la que les ha permitido trabajar, ¿no? Hacer cambios, grabar códigos, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso, yo nada más voy a checar que esté en la cuenta correcta y estoy en la cuenta correcta, ¿no? Bueno, aquí tienen básicamente cuatro paneles. El panel de la izquierda les muestra los códigos que ustedes han realizado, las bases de datos que existen. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a las bases de datos. Aquí donde dice ejemplos, pues son ejemplos de código para poder visualizar, manipular y extraer datos de diferentes bases de datos, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que tienen una liga donde dice datasets. Tienen una liga a varias bases de datos. Entonces, si ustedes hacen clic en datasets, van a encontrar infinidad de bases de datos de diferente índole, ¿no? Por ejemplo, hay datos de Copernicus, este, hay datos por ejemplo, aquí hay datos de la FAO. No sé en realidad qué sea. Este, esto de JAXA es la Agencia Espacial de Japón. Tiene ahí varios datos. Agua superficial global, este, en fin, ¿no? Fuegos forestales, imágenes de Landsat. Vean todos los datasets o bases de datos que hay de Landsat, etcétera, ¿no? Entonces hay muchísima información a nivel global, ¿sí? MODIS, etcétera, ¿no? Hay muchas bases de datos que son gratuitas, ¿no? Hay servidores de la NASA donde se puede extraer
humedad de suelo, presión al nivel del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha información, ¿no? Bueno, entonces el panel de la izquierda contiene ejemplos, las bases de datos, básicamente son su, visualiza su escritorio, ¿no? Sus datos, sus códigos, etcétera, ¿no? Bueno, en el panel del medio tenemos el script, es el editor donde nosotros podemos hacer nuestros códigos. Y aquí en la derecha tenemos otro panel donde nos muestra el progreso de las operaciones que estamos haciendo, ¿no? Nos muestra los errores y hay errores en el código, etcétera, ¿no? Y el panel inferior pues muestra un mapa que es donde vamos a nosotros a poder visualizar este, donde vamos a poder visualizar los datos, ¿no? que estamos manipulando. Entonces, miren, para el caso de esta práctica, nosotros vamos a trabajar en nuestras bases de datos, vamos a accesar eh, una base de datos que se llama TerraClimate, ¿sí? Esa base de datos contiene información de los componentes del balance hídrico a escala global, ¿sí? Entonces, esa base de datos fue desarrollada por la Universidad de Idaho. Entonces, aquí donde dice Idaho, si se fijan, está Idaho EPSCoR TerraClimate, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es accesar a esos datos, ¿no? Si yo le doy clic a esa base de datos, me va a aparecer un código inmediatamente, ¿no? Y este código básicamente son las instrucciones básicas para acceder a la base de datos de Idaho, ¿no? De TerraClimate, ¿sí? Entonces, automáticamente me sale el código, ¿no? Si yo lo selecciono. La otra manera de ingresar a la base de datos o al código es en esta barra de buscador para buscar cosas. Yo tecleo Terra Climate, ¿sí? Y me va a aparecer también la base de datos, ¿no? Por ejemplo, me dice raster, es el formato en el que están los datos, ¿sí? Miren, en forma de mapa. Entonces, si yo lo selecciono, me va a aparecer una liga con la información del producto, ¿no? TerraClimate es una base de datos de clima mensual y el balance de agua climático a escala global, ¿no? Y desarrollado por la Universidad de Idaho. Entonces aquí me viene toda la información del producto, ¿sí? Que es la disponibilidad de los datos. En este caso está desde 1958 hasta 2019, 61 años de datos, ¿ok? De los diferentes componentes del balance hídrico. Y aquí en la parte superior tenemos las diferentes capas de información, ¿no? Donde dice bandas, me dice todos los productos o las variables que tiene esta base de datos, ¿sí? Por ejemplo, el nombre de la variable es AET, es evapotranspiración actual, DEF es déficit de agua climático, el PDSI es el índice de severidad de sequía de Palmer, etcétera, ¿no? Y viene valores máximos y mínimos, las unidades de esa variable y la escala. La escala viene siendo el factor por el que tenemos que multiplicar los valores para obtener el valor real, ¿sí? Entonces, la otra manera de importar el código, ¿sí? Es irse a esta flechita, lo que va a hacer es nos va a mandar a una página donde viene la misma información, ¿sí? Entonces, al final de la página tiene el código para accesar los valores. Entonces, la otra manera muy fácil es copiar todo esto y pegar en su editor, ¿no? En este caso nosotros ya lo abrimos, ¿ok? Bueno, entonces, para visualizar rápidamente los datos, aquí en su código, la primera línea accesa a la base de datos y la segunda línea es las fechas donde nosotros queremos visualizar los datos, ¿no? Entonces,
La manera en Google Earth Engine que podemos poner comentarios es con dos diagonales, ¿sí? Y yo les recomiendo que pongan, para todo, pongan comentarios, ¿no? Entonces yo estoy poniendo que esta línea es el periodo de extracción de los datos, ¿ok? Entonces viene la fecha de inicio 2017 en julio de 2017 a agosto del 2017. Entonces vamos a ponerle aquí un año de datos, a ver qué nos muestra, ¿no? La siguiente línea es la banda o la variable de TerraClimate que quiero visualizar, ¿ok? Bueno, estos son los valores máximos y mínimos, la línea 5 y 6, ¿sí? Que si nosotros vemos en el documento del producto, vamos a ver que la temperatura máxima y mínima va de menos 670 a 576. ¿Sí? El valor máximo sería 576. Si yo lo multiplico por punto 1, el valor máximo de temperatura en estas bases de datos sería 57.6 grados. ¿Ok? Bueno, aquí lo vamos a poner hasta 30 solamente para ver este ejemplo, ¿no? Y aquí en el Map Set Center, la línea 13, me dice cuál va a ser el centro del mapa cuando yo lo visualice, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Lo único que modifiqué fue las fechas de visualización de los datos, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer aquí es dar clic en el botón Run, correr el script. Y fíjense cómo me empieza a mostrar los valores de temperatura máxima, ¿sí? Temperatura máxima, pero en este caso el centro del mapa va a estar en estas coordenadas, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es cambiarlas a algo que más o menos yo reconozca, ¿sí? Le voy a poner de longitud, le voy a poner menos 110, el menos quiere decir que es longitud oeste, y le voy a poner 29.1 que es latitud norte, ¿ok? Este 3 viene siendo el zoom, qué tan cerca o qué tan lejos lo queremos, ¿no? Entonces por el momento le voy a poner correr y creo que ya reconocemos más esta parte del mundo, ¿no? Entonces estoy visualizando los datos de lluvia, perdón, de temperatura máxima, en América, ¿no? Fíjense si yo cambio este valor de la línea 3, el último, por un 4 y lo vuelvo a correr. Lo que hace es que me acerca, ¿no? Me va acercando. Si yo aumento este número, me va a aumentar el zoom, ¿no? El acercamiento a la zona que a mí me interesa. ¿Ok? Bueno, entonces a grandes rasgos, esta es la manera de accesar a la base de datos de TerraClimate, ¿no? Y en general, cómo yo puedo utilizar Google Earth Engine. En el siguiente video vamos a ver un poquito de manipulación de las diferentes características de los datos. Entonces, los invito a ver el siguiente video. Gracias.